Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más candente y las historias que te dejarán con la boca abierta. Hoy, tenemos una noticia que, sin exagerar, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por extensión, ha llegado a oídos de muchísimos fans en todo el globo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, esos nombres que tantos de ustedes esperan escuchar juntos, porque su química en pantalla y fuera de ella siempre ha sido objeto de intensos debates y esperanzas. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es impactante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Les aseguro que no querrán quedarse fuera de esta. ¿Recuerdan la euforia que se desató con Erkenci-Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países? Esa serie nos regaló una pareja que se convirtió en un fenómeno, Can Divit y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. La chispa entre ellos era tan palpable, tan real, que miles de fans alrededor del mundo soñaron con que esa química trascendiera la pantalla. Y vaya que hubo rumores, ¿verdad? Vimos fotos juntos, entrevistas donde se defendían mutuamente, momentos que alimentaron la fantasía colectiva. Por un tiempo pareció que la magia de la ficción podría convertirse en realidad. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que para muchos confirmaban su romance. Las redes sociales explotaron con cada publicación, cada like, cada fotografía que los unía. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos, el público ya los había declarado pareja oficial en sus corazones. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil del estrellato, los caminos a veces toman rumbos inesperados. Y justo cuando creíamos que la historia entre ellos estaba en un punto, o quizás ya había cerrado un capítulo, ¡bam! Llega una noticia que nos deja a todos con la mandíbula por los suelos. La fecha que nos ocupa hoy es el 6 de febrero de 2026. Y en esta fecha ha surgido una información que ha dejado a la comunidad de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir en un estado de shock y especulación total. Y esto es lo que ha sucedido, según fuentes muy cercanas y que están resonando con fuerza en los medios turcos e internacionales. Parece que nuestros queridos Can y Demet, quienes han mantenido una relación de amistad muy sólida y respetuosa después de su exitoso proyecto juntos, han decidido dar un paso más allá. Y no estamos hablando de un simple reencuentro para un proyecto, sino de algo mucho más personal y significativo. Las primeras informaciones apuntan a que se han comprometido. Sí, han escuchado bien, comprometidos. Ahora es importante que pongamos las cosas en contexto. Si bien es cierto que su relación ha sido siempre objeto de especulación, la noticia del compromiso ha sido recibida con una mezcla de alegría inmensa por parte de los fans que siempre apostaron por ellos, y una sorpresa mayúscula por aquellos que ya daban por sentado que lo suyo era solo una gran amistad o que pertenecían a otros capítulos en sus vidas personales. Fuentes cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato por el momento han filtrado detalles sobre una supuesta ceremonia íntima en la que Can Yaman habría pedido la mano de Demet Özdemir. Se habla de un anillo, de un momento especial, de una decisión meditada y sobre todo, de un profundo amor que al parecer, ha florecido nuevamente o quizás, ha estado siempre latente bajo la superficie de una amistad sólida. ¿Cómo ha sido este resurgimiento? Bueno, la información es aún fragmentaria, pero se rumorea que en los últimos meses, ambos han estado pasando mucho tiempo juntos, compartiendo no solo proyectos profesionales sino también momentos privados. Can, conocido por su carisma arrollador y su incursión en producciones internacionales, y Demet, consolidada como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, habrían redescubierto esa conexión especial que los unió durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Se dice que ambos han madurado mucho, tanto personal como profesionalmente, y que esta nueva etapa de sus vidas les ha permitido ver con otros ojos la relación que comparten. Quizás fue la distancia, quizás fueron las experiencias vividas por separado, pero lo cierto es que la chispa parece haberse reavivado con más fuerza que nunca. Esta reconexión no ha sido un acontecimiento repentino, sino más bien un proceso gradual, alimentado por encuentros fortuitos que se fueron transformando en citas planeadas, en conversaciones profundas y en el redescubrimiento de las cualidades que los atrajeron mutuamente desde el principio. La admiración mutua por sus respectivas trayectorias profesionales, la comprensión de las presiones y las exigencias
As del mundo del espectáculo y quizás un sentido de destino compartido han jugado un papel crucial en esta reconciliación. Los detalles de la pedida de mano son todavía escasos, pero los rumores sugieren que fue un evento muy romántico, lejos de los focos mediáticos, en un lugar que tiene un significado especial para ambos. Imaginen la escena, bajo un cielo estrellado con un gesto sincero y lleno de amor, Kanyaman pronunciando esas palabras que cambian la vida. Y Demet con esa sonrisa que enamora a millones, diciendo sí, quiero. Es una imagen que sin duda alimenta la imaginación de sus seguidores más fieles. ¿Y el anillo o el anillo? Se dice que es una pieza elegante y discreta, pero con un valor sentimental incalculable. Las fuentes indican que Kanyaman, conocido por su estilo audaz, optó por algo que reflejara la profundidad de sus sentimientos más que su ostentación. Podría tratarse de un diseño clásico con un toque moderno, quizás con un diamante de talla impecable que simbolice la pureza y la eternidad de su amor. La ubicación exacta de esta íntima pedida de mano se mantiene en secreto, lo que añade un velo de misterio a la historia y permite a los fans soñar con escenarios idílicos. Podría haber sido en una playa al atardecer, en un acogedor chalet en las montañas, o incluso en un rincón especial de Estambul que ambos recuerden con cariño. Por supuesto, hasta el momento, no hay una declaración oficial por parte de Kanyaman ni de Demet Özdemir. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. En el mundo del espectáculo, las noticias a veces corren más rápido que la confirmación oficial. Sin embargo, la solidez de las fuentes que están manejando esta información es lo que ha generado tanta expectación. Los medios turcos más reputados como Hurriyet, Milliyet y Saba, así como algunos portales de noticias de entretenimiento a nivel internacional, como Variety y Deadline, están haciéndose eco de esta noticia, lo que le da un peso considerable y sugiere que algo sustancial está ocurriendo tras bambalinas. La prudencia en las declaraciones oficiales es comprensible, ya que desean gestionar este anuncio de la manera que consideren más adecuada para su vida personal y profesional. ¿Qué significa esto para sus carreras? Es una pregunta que muchos se hacen. Kanyaman está inmerso en proyectos internacionales, preparando su incursión en la televisión italiana con la serie Sandokan y explorando otras producciones europeas que buscan capitalizar su creciente fama mundial. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una figura clave en la industria turca, con proyectos ambiciosos y una base de fans leal que la sigue en cada uno de sus pasos. El hecho de que ambos hayan decidido dar este paso tan importante en sus vidas personales sugiere que sus planes de futuro, lejos de separarlos, podrían unirlos aún más. Quizás veamos colaboraciones futuras, donde la sinergia de sus talentos pueda dar lugar a proyectos aún más exitosos. O quizás simplemente sea un apoyo mutuo en sus respectivas trayectorias, un pilar en el que apoyarse en los altibajos de una carrera pública. Lo que sí es seguro es que esta noticia añade una nueva dimensión a su historia, una que muchos esperaban con ansias, y que podría influir en la dirección de sus futuras decisiones profesionales. La posibilidad de que sus agendas se coordinen para permitirles construir una vida juntos añade una capa de romanticismo a la ya fascinante narrativa de su relación. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, explosiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de gifs de sus escenas juntos en Erkencikus, de memes celebrando esta supuesta unión. El hashtag #Kanem ha vuelto a ser tendencia mundial, superando en menciones a cualquier otro tema del espectáculo. Los que creían en su amor desde el principio se sienten vindicados, celebrando cada indicio que confirmaba sus sospechas. Otros se muestran sorprendidos pero, en general, contentos de ver a dos artistas que admiran encontrar la felicidad, y más aún, si esa felicidad se encuentra el uno en el otro. Es un testimonio del cariño y la conexión que lograron establecer con el público a través de su trabajo y de la química innegable que irradiaban, una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo. Esta efusión de afecto digital demuestra el profundo impacto que estos actores tienen en sus seguidores. Y es aquí donde entra la intriga y la expectativa. ¿Cuándo será la boda? ¿Será una ceremonia multitudinaria, digna de la fama de ambos, o algo más privado, fiel a la naturaleza íntima de su compromiso? ¿Participarán en algún reality show documentando los preparativos, como se ha visto en otros casos para deleite de sus fans, o mantendrán un perfil bajo hasta el gran día? Todavía son muchas las preguntas sin respuesta, y cada una de ellas genera un torrente de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. Pero precisamente esa
Incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad y alimenta la conversación digital. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia marca un antes y un después en la narrativa que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. De ser una pareja soñada por los fans, a tener ahora la posibilidad real de convertirse en una pareja de hecho, de vida, consolidando su unión en la vida real. Recordemos que ambos han tenido relaciones sentimentales públicas después de Erkencikus. Can Yaman estuvo relacionado con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que capturó la atención mediática internacional, generando gran interés en sus movimientos y su vida amorosa. Por su parte, Demet Özdemir también ha tenido sus propias historias de amor, siempre manteniendo un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada, pero sin poder escapar del escrutinio público que acompaña a las figuras de su talla. Que ahora, después de esas experiencias, de haber explorado otros caminos y aprendido de ellos, se les vincule nuevamente de forma tan seria y con una decisión tan trascendental como el compromiso. Habla de una conexión profunda y quizás de que el tiempo les ha permitido entenderse mejor, valorar lo que tienen y reconocer que su destino podría estar entrelazado. Es como si, tras un viaje individual, ambos hubieran regresado al punto de partida, pero con una madurez y una certeza que antes no poseían. Este anuncio, si se confirma oficialmente por parte de Can Yaman y Demet Özdemir, sería uno de los eventos más importantes del año en el mundo del entretenimiento turco y, sin duda, captaría la atención de la prensa global. Podría revitalizar el interés en sus proyectos pasados y presentes, impulsando las cifras de audiencia de sus series y películas, y sin duda, generaría una expectación masiva para cualquier futuro que decidan emprender juntos, ya sea en el ámbito profesional o personal. La fusión de dos de las estrellas más brillantes de Turquía en una unión de vida es una noticia que resuena mucho más allá de las fronteras de su país de origen. En resumen, la noticia que ha surgido el 6 de febrero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir apunta a un posible compromiso. Si bien aún no hay confirmación oficial, las fuentes son sólidas y la expectación es enorme. Parece que la chispa que encendieron en Erkencikus podría haberlos llevado a un camino de vida juntos, uniendo sus destinos de una manera que muchos fans han anhelado durante años. Esto demuestra cómo las conexiones que se forjan en el set, cuando son genuinas y profundas, pueden trascender el tiempo, las distancias y las circunstancias, para florecer y consolidarse en la vida real. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Son fans de Can y Demet? ¿Creían en su historia desde los tiempos de Erkencikus? ¿Están emocionados ante la posibilidad de su compromiso? Déjenos sus opiniones, sus reacciones, sus esperanzas en los comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan, sus comentarios son el motor de nuestro canal y nos ayudan a seguir trayéndoles el contenido que más les interesa. Y si esta noticia les ha parecido tan impactante y emocionante como a nosotros, no duden en regalarle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también siguen la vida de estos queridos actores turcos, para que nadie se pierda esta notición. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan lo que vendrá después, porque en este canal siempre tenemos sorpresas esperando por ustedes. Gracias por acompañarnos en esta entrega de noticias, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.